Gente, hoy vamos a hablar de copiar, de esos personajes que tienen la habilidad de copiar a otros personajes, muy habitual en los shonen de pelea, en cómics y prácticamente cualquier universo de la ficción. Os voy a traer tanto habilidades de copiar extremadamente rotas como raras y bizarras en sus condiciones para poder copiar. Antes que nada, déjame tu lista en los comentarios, desde los mejores ojos del anime hasta el tío que debe comprarte una cerveza para poder robar tu poder. Vamos allá. Número 5. Los ojos del señor de Adán, de Record of Ragnarok o Sumachu no Valkyrie, como conozcas a la serie. Empecemos con uno sencillo. Adán, técnicamente nuestro padre de manera canónica, al menos según Record of Ragnarok, o mejor dicho nuestro tatarabuelo, fue creado a la imagen y semejanza de los dioses, siendo por lo tanto el humano más cercano a ellos y el más poderoso de la historia. ¿En qué consiste los ojos del señor? Pues básicamente le permiten a Adán copiar hasta las técnicas de los dioses. Ojo, este es un dato importante que mucha gente olvida. El hasta, ¿qué significa el hasta? Pues que no solo son las de los dioses, sino que hasta la suya. Por lo tanto, las técnicas o habilidades humanas, Adán también debería poder copiarlas, lo que lo cheta mucho más y tendría sentido. Es el progenitor de toda la humanidad. Algo que pueda hacer un humano, probablemente él también pueda. Además, por lo que vimos, Adán puede copiar básicamente cualquier técnica que vea, ya que pudo copiar la H divina de Zeus o incluso las técnicas de la serpiente que intentó hacerle cosas turbias a Eva. Pero sobre todo, lo más loco que le vimos copiar a esta técnica fue el puño que superaba el tiempo. Esto es loco porque técnicamente está copiando una técnica que es más rápida que el propio tiempo, y aún así Adán la copió antes de que impactara contra él y la usó contra Zeus, dándole él el golpe antes. Y eso es muy loco, ya que no parece tener ningún límite a la hora de copiar. Supongo que cosas de una dimensionalidad superior o cosas así no, pero no es para nada mala copia. Ahora bien, sí que tiene una gran debilidad, y es que si utiliza mucho los ojos del señor, esto lo llevará al límite y acabará quedándose ciego. Literalmente los ojos le harán puff. Ahora bien, ¿qué lo lleva al límite? Es bastante discutible. Es la cantidad de técnicas que copia, la complejidad de la técnica o probablemente una mezcla de ambos factores, entre otros. Es lo más probable. Aún así es una gran técnica de copia, una de las mejores. Pero pasemos al siguiente. Número 4. La técnica de mimetismo de Yuta Kotsu de Jujutsu Kaisen. Esta técnica ya empieza a tener condiciones bastante más extrañas y un poco bizarras, y no del todo rentables. Yuta solo puede utilizar esta técnica al máximo durante 5 minutos, ya que Yuta necesita estar conectado a Rika a través del anillo, y esto como máximo lo puede hacer durante 5 minutos, y durante ese tiempo puede utilizar las técnicas que haya copiado. Pero ahora bien, ¿qué condiciones necesita para copiar una técnica? Pues básicamente Rika debe haber devorado una parte del cuerpo del hechicero. El tamaño de esa parte del cuerpo dependerá en gran parte de lo poderosa que sea la técnica. A más poderosa, más grande debería ser esa parte del cuerpo, al punto de ser tan grande que técnicamente sería letal para el otro hechicero. Ahora bien, esto es Jujutsu Kaisen y los guionazos vinculantes están por todos los lados. Gracias a los votos vinculantes, Yuta puede devorar partes pequeñas de ese hechicero, limitando el número de usos que le da la técnica y de esa manera pues comiendo partes pequeñas del cuerpo. Por ejemplo, esto lo hizo con Itadori, que solo se comió 2 dedos para poder utilizar así la técnica de los cortes de Sukuna. Eso sí, si la parte devorada por Rika es recuperada por la técnica inversa por el hechicero, Yuta ya no podrá copiarla, ya que por así decirlo, esa parte devorada dejará de tener su valor como recurso maldito. Así que no vale la típica de que yo me arranco un brazo, tú me copias la técnica y yo lo recupero después. Esto no vale. La verdad es que eso estaría bastante roto. Pero la parte muy importante es que aunque Yuta copie las técnicas, su información sobre la técnica dependerá de la cantidad de carne que se haya comido. A mayor cantidad, más información, por lo tanto podrá utilizar mejor la técnica. Pero claro, esto limita mucho, sobre todo si intentas copiar la técnica de un rival, ya que si lo hace con un aliado, por ejemplo, el discurso maldito de Inumaki, pues él mismo le puede contar información, como hizo. Pero claro, eso te da a entender que te sale más rentable casi siempre copiar la técnica de un aliado que la de un enemigo. Por lo tanto, indirectamente debes comerte más a tus aliados que a tus enemigos, lo cual obviamente es bastante turbio. Tenemos su expansión de dominio, amor mutuo y verdadero, en la cual podemos ver este mayor potencial de copiar, aunque sigue siendo bastante malo. Cuando Yuta expande su dominio, vemos muchas espadas alrededor del terreno. Cada una de estas espadas es una de las técnicas que Yuta ha copiado, y al extraerlas del suelo puede utilizar esa técnica. Pero eso sí, estas espadas son aleatorias y una vez usadas se desvanecen. No es mala técnica de copiar, como estaréis viendo, dentro del universo de Jujutsu Kaisen puedes llegar a tener una combinación de técnicas copiadas bastante interesante, sobre todo en tu expansión de dominio, pero al ser tan aleatoria, al estar limitada cuando no está la expansión de dominio a solo 5 minutos, y más aún que deberías comerte una parte del cuerpo y normalmente de tus aliados para sacarle verdadero potencial, porque ya digo, necesitas conocimiento de la técnica, la convierte en una de las peores técnicas de copiado de toda la ficción. Pero pasemos al siguiente. Número 3. Garou de One Punch Man. Mucha gente pensa
pensará que la habilidad de copiar de Garou viene por parte de God, y esto no es tan así. Sí que está potenciada, pero la habilidad de copiar de Garou es suya. Garou es una bestia copiando desde cuando era humano. Si nos fijamos a lo largo de todo el manga, Garou, solo con ver las técnicas de artes marciales o movimientos físicos, más rollo bestia, como los de Watchdog Man, que se movía como un perro literalmente, pudo imitarlos a la perfección y ponerlos en su arsenal sin ningún tipo de problemas. En ese aspecto me recuerda bastante a Goku aprendiendo el Kamehameha solo con verlo. Y esto se debe al estilo marcial de Ban, el puño aplastante de agua que fluye, ya que este estilo toma en cuenta el flujo de la energía de las corrientes y las mareas. El usuario recrea este flujo en su propio cuerpo y por eso es capaz de aprender básicamente todo lo que ve al instante. Obviamente en este momento esto estaba limitado a técnicas físicas, a golpes, a defensa, pero poco más. Pero es debido a este conocimiento cuando Garou se convierte en Garou cósmico al aceptar entre comillas el poder de God, lo que obtiene es el conocimiento de todas las fuerzas del universo, ya que comprende el flujo de estas fuerzas, pudiendo así copiar básicamente cualquier técnica, como los puños gravitacionales de Blast o sobre todo sus portales, que Garou les dio mucho uso durante toda su pelea, y son portales que te pueden llevar básicamente a cualquier sitio. Recordemos que técnicamente Blast puede viajar incluso entre dimensiones, por lo tanto Garou también. Pero sin duda lo más loco es que Garou fue capaz de copiar a Saitama, el puño que se oponía a Dios, el tío que removió su limitador. Y como tal, cuando Garou copia a Saitama no está copiando técnicas, porque Saitama no son técnicas, sus golpes serios son puñetazos normales. Lo que está copiando aquí Garou son las estadísticas físicas de Saitama de ese momento. De ahí el puño serio al cuadrado, eran dos fuerzas iguales. Y ojo, Garou, al igual que Saitama, también creció durante su combate. Lo que pasa es que no era tan exponencial, crecía mucho más lento. Sin duda una habilidad de copiado sólida y que además viene del aprendizaje de un arte marcial. Potenciado, sí, pero viene de un arte marcial. Y creo que valía la pena mencionar un arte marcial que tiene ese toque de copiar otras técnicas que también suele ser bastante habitual en el manga de artes marciales. La única debilidad que tendría esta técnica sería que como te opongas a Dios, pues bueno, literalmente te seca, te chupa la vida, te deja frito literal, así que estás algo limitado en lo que se refiere a tu libertad, pero es una habilidad de copiado con muy pocos límites. Quiero decir, copió esta Saitama, lo cual no está nada mal, pero pasemos con el niño más poderoso. ¡Hey! Antes de seguir, deja like, comparte el vídeo sobre todo y se viene un top de los personajes menos odiados de la ficción. ¿Cuál crees que debería estar? Número 2, The Protege de Marvel. De manera general, las habilidades de mimetismo o copia suelen tener una debilidad clara y obvia, que es el propio límite del personaje. Es decir, un personaje puede copiar a otro más poderoso, pero llegará a un punto en el que alcanzará el límite, ya sea porque el personaje intenta copiar desde dimensiones superiores o que sí es capaz de copiarlo, pero acabará quedándose atrás en mitad del combate. Simplemente no podrá seguir el ritmo. En el caso de The Protege, no. Él es básicamente el gobernante de la Iglesia Universal de la Verdad. Aunque parezca un crío, y técnicamente lo es básicamente una entidad cósmica, cuyo poder es copiar el poder de otras entidades cósmicas, sin ningún límite aparente, lo cual, ya os digo, es una locura. Las habilidades de copiar no suelen llegar a ese nivel. Más, fue capaz de copiar básicamente al Tribunal Viviente y convertirse en el Tribunal 2.0, uno de los seres más poderosos de todo Marvel. Y para poner las cosas claras, The Protege se definió a sí mismo como The One Above All, el ser más poderoso de todo Marvel, y según el propio Tribunal Viviente, con el tiempo podría llegar a serlo, aunque esto a lo mejor es un poco bastante locura, ya que acaba siendo derrotado por un celestial, Beyonder y el propio Tribunal, bueno, derrotado y atrapado. El hecho de que puedas copiar a seres cósmicos, seres ultrapoderosos, seres que son mucho más poderosos que tú, incluso de dimensiones superiores, y tú puedas copiarlos, sin duda lo convierte probablemente en una de las mejores habilidades de copia. Pero pasemos al número 1. Número 1. La habilidad Archivo Temporal de Hegin, del manga La Reencarnación del Soldado Veterano. Probablemente no conozcas ni la obra ni el personaje, pero déjame explicarte un poquito del lore, porque es probablemente una de las mejores habilidades de copia que hay. No tanto por su poder, sino por su condición para copiar. Es bastante rara y única. ¿Cómo funciona la habilidad de este señor? De Hegin, el cual no es el prota, es simplemente un tío aleatorio. Pues básicamente la condición de su técnica es que tiene que invitarte. Sí, te tiene que comprar unas copas, algo, lo que sea, pero diremos que de normal es una cerveza. Sí, el tío básicamente debe haber visto tu técnica y además invitarte a un trago, a lo que sea. Después de eso, básicamente habrá copiado tu técnica. No me digáis que la condición para copiar no está guapa. Es básicamente primero unas birras, después de putas y luego se arrean de puñetazos. Lo segundo no es obligatorio, pero siendo sinceros, el personaje
personaje tiene pinta un poquito de putero, así que digamos que es canon. Eso sí, el cómo se usa también es bastante peculiar. Básicamente, archivo temporal permite usar durante un minuto la habilidad copiada. Después de ese minuto se cambiará a otra habilidad que tenga copiada, ya que básicamente tiene como una especie de registro. Pero el usuario puede decidir cambiarla antes de ese minuto. Eso sí, no puede elegirlas. Esto es elegido por un algoritmo que en principio beneficia al usuario, aunque esto es bastante discutible. Además existe la habilidad definitiva de esta técnica, multitarea, que básicamente le permite copiar dos habilidades a la vez, pero solo durante 20 segundos. Y pueden salir habilidades auténticamente rotas, ya que en este universo existen técnicas tan raras como los stands de yoyos o incluso bastante más. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso. Y se viene un vídeo de los personajes menos odiados. ¿Cuál creéis que debería estar? Ahora sí que sí. Adiós.